es en búsqueda del lugar. Y es verdad, ¿no? Cuando nosotros ya empieza la época navideña, pues es fácil distraerse, qué sé yo, con las compras, con los regalos, con las luces, con las decoraciones, con las actividades festivas, pero nunca debemos dejar pasar por alto lo que sucedió hace 2000 años atrás, ¿verdad? Y como creyentes, nosotros recordamos aquel amor infinito de parte de nuestro Dios para la humanidad y al enviar a su Hijo unigénito Jesucristo a través de la Virgen María y también pues concebido por el Espíritu Santo. Él vino como un bebecito, ¿verdad? Vemos en muchas películas y muchas gráficas cómo fue este tema muy importante que relata la Biblia. Es una historia muy importante que nosotros debemos tenerlo presente. Bueno, todos sabemos dónde nació Jesús, ¿verdad? Nació en Belén, ¿ya? Pero ¿sabían que ni José ni María pertenecían a esa tierra? Ellos pertenecían a Nazaret de Galilea. Entonces, ¿cómo fue que llegaron hasta Belén? Ellos llegaron, pues, nos recordamos que el emperador Augusto César ordenó un censo y tenían que registrarse en su ciudad de origen, es decir, en su ciudad natal. Sucede lo mismo ahora, ¿verdad? Cuando de pronto las autoridades quieren hacer un censo, nosotros tenemos que dirigirnos de un lugar hacia otro. La gente tiene que viajar por las provincias, por muchas partes, pero tiene que cumplir con las autoridades. Lo mismo pasaba hace años atrás. ¿Y cómo ese lugar fue escogido desde antes para que naciera ahí el Salvador del mundo? Por favor, lo podemos ver en Miqueas 5:2, el reinado del libertador desde Belén. Permítame llevar mi lectura, por favor. Pero tú, Belén, Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua, que gobernará sobre Judá. Este texto pues anuncia el nacimiento del Salvador del mundo y lo dice claramente que sería en Belén. Por favor, abramos nuestras Biblias en Lucas 2, en la parte que a mí me toca pues exponer y compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en la noche que habla acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? En búsqueda del lugar. Si ya tienen, por favor, en Lucas 2, del 1 al 5. Ya. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Así que, bueno, en torno a esta lectura que encontramos en Lucas 2, del 1 al 5, yo busqué 3 puntos claves que quiero darles a conocer. Bueno, el primer punto clave es que Dios usa las decisiones humanas para cumplir su propósito eterno, ¿ya? Por ejemplo, Dios usó a César Augusto, quien relata la Biblia que fue el primer emperador romano. Este hombre era malo, no conocía del Señor, no tenía temor de Dios, ¿no? Pero sin embargo, por el censo que realizó, se cumplió la profecía del nacimiento de Jesucristo en Belén. Si nosotros aplicamos esta historia en nuestras vidas, sería cierto, nosotros siempre tenemos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros propósitos, pero a veces no se dan, o a veces de pronto tenemos cosas inesperadas que se nos presentan a nosotros personalmente, o de pronto podría ser que a la familia, y nos desanima. Tienen toda la razón, pero acuérdense que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son perfectos, ¿no? Y como dice también en parte de la Biblia, recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Entonces, no se olvide, Dios usa decisiones humanas para cumplir su propósito eterno. El otro punto clave que también yo estaba notando es la obediencia. José y María decidieron obedecer a este mandato. Ya ellos no se quejaron, no hicieron preguntas, no cuestionaron absolutamente nada, simplemente obedecieron. Uno se pone a imaginar, ¿no? A María embarazada,
qué sé yo, de unos 8 meses, podría decir, ¿no? Un poquito más, estaba a punto de dar a luz. Imagínense que tenía que trasladarse hasta Belén. Nosotros vemos, de pronto podríamos ver a una mujer embarazada arriba de un burro. Nosotros dijéramos, Dios mío, ¿qué le pasa? Pero ahí está, ¿no? Le tocó viajar a través de un asno. Yo me pongo a imaginar un sol inclemente, caminos peligrosos, llenos de tierra, vientos fuertes, pero sin embargo vemos como ahí realmente decidieron obedecer a este mandato. José subió de Galilea a Belén y esa obediencia lo llevó exactamente al lugar donde Dios quería manifestar su gloria. Ya recordemos que la obediencia abre puertas para que las promesas de Dios se cumplan, ¿no? Pero para eso Dios nos pide a nosotros que vivamos en obediencia, vivamos en santidad, que tengamos corazones sencillos, corazones perdonadores, que siempre tratemos de restaurar la vida de las otras personas, no de pronto juzgarlas, no o hablar mal de ellas, sino tratar de restaurarlas e interceder en oración porque las personas lo necesitan, ¿ya? El punto 3, el punto clave también, es que Dios escoge lugares sencillos para manifestar su poder y su gloria. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? El Mesías, Él no nació en un palacio, Él no nació en un lugar lujoso. Desde antes de nacer, Dios estaba mostrando el carácter humilde del Mesías. Belén era pequeña, sencilla, aparentemente insignificante, pero fue el escenario escogido por Dios. Dios escogió un pesebre para el nacimiento de Jesús, para enseñar una profunda lección de humildad, sencillez y cercanía. Recuerde lo que Jesús dijo, que debemos ser humildes de corazón. Amén. Y unas preguntas acá que yo tengo también. ¿Cómo puedo ser yo el lugar donde nace Jesús? ¿Cómo se nos viene a la mente? ¿Cómo puedo ser yo el lugar donde nace Jesús? Cuando rindo el control de mi vida a Dios, así como Dios dirigió la historia para llevar a José y María a Belén. Jesús nace en mí cuando dejo de pelear con las circunstancias y confío en que Dios gobierna mi historia. Cuando obedezco a Dios, aun cuando no es cómodo, ¿no? Pero Jesús nace en mi corazón cuando decido obedecer su palabra, aunque me cueste, aunque implique sacrificio, cambios o renuncias. ¿Ya? Cuando mantengo un corazón humilde y disponible, Belén era pequeño y sencillo, de la misma manera Jesús nace en mí cuando dejo el orgullo y le hago un corazón sencillo, arrepentido y dispuesto. Jesús es el único lugar donde podemos acudir y encontrar una paz que no cambie, independientemente de los problemas que enfrentemos. Así es que Jesús no busca el mejor lugar, busca un corazón dispuesto. Repitan conmigo, por favor. Jesús no busca el mejor lugar, busca un corazón dispuesto. Amén, mis amados hermanos. Bendiciones. Amén. Continuemos nosotros para recordar el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Pastor. Compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Wow, tremenda palabra, mis amados hermanos. Cuando el mesonero en aquella noche estaba distraído, a él lo que le importaba era cuánto dinero le estaba ingresando, porque su hotel, su posada, su mesón estaba totalmente lleno. Pero José y María no. Ellos estuvieron muy atentos. Y qué preciosa palabra que nuestra hermana Lucita nos ha compartido esta noche. Amén. Es el momento de tener una alabanza muy especial a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por parte de María José. Mi hija, por favor, tiene preparada una bella alabanza al Señor. Recibamos, por favor, con un caluroso aplauso. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, esta es una canción para recordar que el verdadero significado de la Navidad es reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro único y Salvador. Amén.
honra y el honor a nuestro Salvador en esta noche. Como siguiente intervención tenemos la noche cuando el Verbo se hizo llanto. Isaías 9 del 6 al 7 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Gloria a Dios. Recibimos a nuestro hermano Giuseppe Modenesi con la intervención La noche cuando el Verbo se hizo en llanto. Bienvenido, mi hermano. Amén. Bienvenidos a compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Que la bendición del Señor esté con ustedes. Vamos a continuar, mis amados hermanos, por favor, pongamos atención. Gracias. Mis amados hermanos, así como nos dijo Ruth en la primera intervención, una vez que ellos obedecieron al emperador, una vez que ellos fueron al censo, mis amados hermanos, una vez que ellos se quedaron en Belén, allí en aquel humilde pesebre, ocurrió el acto, uno de los actos más grandes, mis amados hermanos. Hasta ese momento, el acto más grande, porque luego sabemos que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, y ese fue el acto más grande de amor. Pero recuerde esto, mi hermano, sin nacimiento no hay muerte. Una persona no puede morir sin antes de haber nacido. No puede haber un final si no hay un comienzo. Hasta ese momento, el acto más grande de amor fue el nacimiento de nuestro Salvador, mis amados hermanos. Y acompáñenme, por favor, a leer lo que dice Lucas 2, los versos 6 y 7, por favor. Y dice así la palabra: por el tiempo les voy a leer. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales. Hasta ahí, mis amados hermanos. Una vez que entendemos que ellos buscaron un lugar, que aquel mesonero, como decía nuestro pastor, les dio el espacio, el único espacio que había, porque estaba ocupado todo, estaba lleno todo, mis amados hermanos. No había lugar, estaba ocupado al 100% este cielo. Les dio un espacio en aquel humilde pesebre, en aquel lugar donde pastaban a los animales, donde guardaban el rebaño, donde guardaban la granada, donde guardaban la paja. No era el lugar más limpio, no era el lugar más perfumado, pero era el lugar, en ese tiempo, el lugar más humilde en el que pudo haber nacido nuestro Salvador. Y en aquel lugar se dio un acto físico, mis amados hermanos. No es que automáticamente Jesús apareció. No sé si ustedes lo han visto en los videos de YouTube. Los youtubers dicen, por la magia de la visión, y aparecen con otra ropa en otro lugar. No, mis amados hermanos, eso no fue mágico, eso no fue automático. Él nació de una forma física, es decir, María sintió dolor, María pujó, María tal vez tuvo que poner toda su fuerza para que salga por la fuente el Salvador del mundo. Si bien en la concepción el óvulo no se unió al espermatozoide como todos, sino el Espíritu Santo llegó y empezó a formar al embrión, empezó a formar al feto en la barriga de María. El momento de nacer, después de aquellos 9 meses, fue un nacimiento como todos nosotros, mis amados hermanos. Es por eso que en primer lugar en esta noche vamos a ver 3 características de este nacimiento físico, de la parte física, del momento exacto cuando Jesús salió del vientre de su madre, mis amados hermanos. Y el primero es entender la realidad física del alumbramiento. Como habíamos leído, la Biblia dice y dio a luz, no dice Jesús se apareció o Jesús simplemente nació, dice y dio a luz. El término dar a luz significa que de la fuente de María, de aquel lugar, de aquella pancita de María, salió el Salvador del mundo, como cada uno de nosotros, pequeño, débil, indefenso, pero allí estaban sus padres para amarle. Allí estaban sus padres para cuidarle, mis amados hermanos. Así que recuerden, primeramente, la realidad física del alumbramiento. En segundo lugar, el alumbramiento como dar a luz. Alumbrar significa traer luz, traer esperanza, traer una nueva vida. Y Jesús vino, ¿qué vino a hacer en la tierra? Vino a hacer luz. Vino a hacer luz en medio de la oscuridad. Él vino a hacer luz en medio de las tinieblas. No solamente nació una persona más, no solamente nació un bebé más, sino nació el Salvador del mundo que venía a dar luz, y que Él fue luz. Inclusive en aquella cruz, mis amados hermanos, Él fue luz.
en aquel lugar, cuando estaba muriendo, Él fue luz. Él en ningún momento fue partícipe de las tinieblas, ni pagó mal por mal, sino Él con amor recibió todo. Y Él es la luz del mundo. Y en tercer lugar, en esta primera parte, la fragilidad del Salvador. Como ya les dije, aquel nacimiento fue un nacimiento frágil, mis hermanos. Fue un nacimiento en donde Jesús probablemente lloró, en donde Jesús probablemente tuvieron, como dice la palabra, envolverlo en pañales, tuvo frío. No lo sé, mis amados hermanos. Imagínense cuando ustedes como padres han visto nacer a sus hijos, han visto los primeros segundos, los primeros minutos, las primeras horas de ahí de su pequeño. Así mismo nació nuestro Salvador, con toda esa fragilidad, pero Él tenía a María y a José para cuidarles. Claro, ellos fueron puestos por Dios, el poder de Dios estaba en Jesús, Dios era el que tenía un propósito en el Señor, y Él obró en cada segundo de Jesús aquí en la tierra. Pero si Él no hubiera escogido a sus padres físicos, Jesús no hubiera tenido quien le enseñe, quien le críe, quien le recuerde todas estas cosas, como más adelante dice en el mismo libro de Lucas que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo lo que ella escuchó en el templo cuando Jesús estaba en los 12 años conversando con los maestros de la ley. María y José le enseñaron la ley. Jesús creció como un rabino más, como un judío más. Él creció en la ley de Moisés. ¿Pero por qué? Porque Dios puso en la vida de él, Él puso en su caminar a unos padres que le guiaran, a unos padres que le encaminaran por el camino correcto, mis amados hermanos. Y estas son tres características, tres puntos importantes para entender que aquel nacimiento de Jesús no fue espiritual, no fue mágico, no fue de la nada, no fue creado. Jesús no fue creado como, imagínense si Dios hubiera dicho, hágase Jesús. No, en ningún momento Él dijo eso. La creación ya terminó hace muchísimos años antes de que naciera Salvador, hace miles de años había sido creado el mundo. Ahora, a raíz del pecado de Adán y Eva, que dijo a la mujer, con dolor con dolor tendrás hijos, y Jesús tenía que cumplir, para Él ser un humano más, para experimentar como nosotros, para sentir como siente un humano, Él tenía que nacer como nace un humano. Y recuerda esto antes de pasar al siguiente punto: sin nacimiento no hay muerte, sin inicio no hay final, mis amados hermanos. Y para terminar, 5 características del nacimiento de Jesús, 5 características claves de aquel nacimiento de nuestro Salvador, mis amados hermanos, de aquel Salvador que se hizo carne y habitó entre nosotros, mis amados hermanos. Y como primer nacimiento, como primera característica, un nacimiento profético. Si ustedes están notando, pueden poner ahí, número 1, un nacimiento profético. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento profético, porque fue un evento ya planificado, fue algo ya, para la redundancia, mis amados hermanos, fue profetizado. Dice en Miqueas 5:2, permítanme leerle: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí en Miqueas enfatiza, o se dice que van a ser un Salvador. Nuestra hermana Lucita ya nos leía al inicio la carta del libro a Isaías, donde también se profetiza el nacimiento de Jesucristo, mis amados hermanos. Así que recuerden, número 1, un nacimiento profético. Número 2, un nacimiento divino. No divino, como les decía, en el acto mismo después de los 9 meses, sino en aquel momento en que le dijo el ángel a María: tendrás un hijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese fue el nacimiento divino, porque no es que María con José tuvieron relaciones, ellos de hecho estaban desposados. Desposados en el término judío, en el término israelita, son aquellas personas casadas que no han consumado un acto, aquellas personas que se han mantenido puras aún casadas. Y eso fue lo que hicieron José y María. Y ojo esto, hasta que Jesús nació, que después la Biblia dice que tuvieron más hijos e hijas, mis amados hermanos. Hasta que Jesús no naciera, se mantuvieron puros, María se mantuvo virgen, se mantuvieron desposados. Por eso es que fue un nacimiento divino, porque el Espíritu Santo, imagínense ustedes, una luz resplandeciente, un fuego del Señor vino, entró acá a la pancita de María y empezó a formar un embrión, empezó a formar un feto, empezó a formar una vida. Y luego, después, en tercer lugar, fue un nacimiento real, porque como ya lo mencioné, no voy a profundizar en este punto, Jesús nació, salió de la fuente de María como cada uno de nosotros. En cuarto lugar, cuarta característica, mis amados hermanos,
un nacimiento glorioso, un nacimiento para dar gloria y honra a Dios. ¿Qué nos dice Lucas 2:14? Este es el canto de los ángeles que los pastores oyeron en aquel lugar donde estaban pastando con las ovejas. Y a propósito, mis hermanos, hago un pequeño paréntesis. Esta es una prueba de que Jesús es muy difícil que haya nacido por estos tiempos, porque cuando aquellos pastores se les presente el ángel y escuchan ese canto, dice que ellos estaban pastando entre los meses de diciembre, enero, febrero. Es invierno en Medio Oriente, es frío, nieva. No pudo haber habido un censo y tampoco pudieron haber estado los pastores a la intemperie. Es por eso que aquí se demuestra que Jesús no nació en estas fechas, pero sin embargo recordamos su nacimiento glorioso. Y dice justamente el texto de Lucas 2:14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, un nacimiento glorioso. Esta noche también estamos para darle gloria a Dios. Y última característica, el nacimiento eterno. Dice Gálatas 4, del 4 al 5: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando dice bajo la ley se refiere bajo la ley de Moisés, pero también, como ya les decía, como todo ser humano más. Y nos dice para que redimiese, es decir, para que muriese en aquella cruz, para que diese su vida a los que estaban bajo la ley. Aquí se demuestra, y aquí nos da a entender que el nacimiento fue un nacimiento eterno, porque Jesús nació, como dice luego Lucas 2:52, él creció, murió en aquella cruz, resucitó, y en cualquier momento, como decía nuestro hermano Nico, él volverá. Como hemos pensado, él volverá, mis amados hermanos. Y para concluyo, mis amados hermanos, si bien nosotros, mis amados hermanos, entendemos y respetamos, mis amados hermanos, y esto es algo importante, espero que no se molesten con esto que yo voy a decir. Si bien respetamos la figura de María, entendemos lo que fue María, nosotros, mis amados hermanos, debemos solamente, únicamente dar honra y gloria a nuestro Dios Todopoderoso, porque es el único santo, el único eterno y el único que ha vencido a la muerte, la única persona que nació, sí, como cada uno de nosotros, pero nació sin pecado. Al que no conoce pecado, hizo su palabra por nosotros, lo hizo pecado. Y también, mis amados hermanos, debemos entender, o hay un versículo clave en Juan 2:5, cuando están en aquellas bodas de Caná y María dice: hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les diga. Hasta María reconoció que Jesús era el que Dios, que Jesús estaba por sobre todo. Así que si alguno de ustedes escucha que María es la madre de Dios, dígale a esa persona este versículo de Juan 2:5, cuando María dice: hagan todo lo que Él les ordena. María reconoció que Jesús estaba por encima, inclusive de su propia madre, mis amados hermanos. En este mundo, mis amados hermanos, también vemos muchas cosas que parecen reales, pero no lo son. Vemos como el mundo celebra la Navidad, vemos como el mundo recuerda el nacimiento de Jesús, lo recuerda cada año, sí. Está bien, y una persona me hacía estos días esta comparación. Es como nosotros recordar cada momento de nuestro cumpleaños, el día que hemos nacido, pero no por eso nosotros seguimos siendo niños. Nosotros también hemos crecido, Jesús también creció, y debemos entender que Jesús no se quedó como un niño. Él no es el niño Jesús, Él no es el niño Dios, Él es nuestro Salvador, el Todopoderoso. Un niño indefenso, un niño que no pudo vencer a la muerte, Él tuvo que crecer, Él tuvo que desarrollarse, Él tuvo que tener esa madurez para entender lo que estaba haciendo en aquella cruz del Calvario, ¿no? Mis amados hermanos. Y recuerden, mis amados hermanos, que esa noche, Jesús esa noche hizo, aquel Dios Todopoderoso hizo que el Verbo se hiciera llanto, para que hoy nosotros podamos tener gozo eterno. A Él sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. A Él sea la gloria, a Él vive y vive cada uno de nosotros. Continuamos, por favor. Gracias, Giuseppe. Una palabra que nos invita a reflexionar. Y me quedo con esta expresión de Giuseppe en esta noche. Para que exista muerte, debe haber un nacimiento. Y para que exista un fin, debe haber un principio, un comienzo. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Creo que nos quedó muy claro el nacimiento de nuestro amado Salvador. Amén. Es tiempo de recibir, mis amados hermanos, a nuestra hermana Gloria Azucena con su alabanza en esta noche.
recordarles, mis amados hermanos, ustedes se preguntarán, ¿por qué están acá al frente los hermanos predicando? Déjenme decirle que ellos son los maestros de la red infantil. Y hemos decidido en esta noche que sea la red infantil que tome la batuta, que se haga cargo de la exposición de la palabra y de todo este accionar de este culto en esta noche, mis amados hermanos. ¿Ok? Estamos listos entonces con la participación de nuestra hermana Gloria Azucena con la alabanza América para Jesús. Bienvenida, mi hermana. Queridos hermanos, que a todos les doy la bienvenida, a nuestros hermanos, a nuestros invitados. Voy a repetir, ¿no?, lo que dice en ha nacido el Salvador, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Versículo 12: mas a los que lo recibieron, nos dio poder, nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Entonces, en vista de eso, Jesús no vino solamente al pueblo de Israel, nació no solo para el pueblo de Israel, Jesús nació para todos los pueblos del mundo. Por ese motivo, nosotros estamos acá en América, ¿no es cierto? Tenemos América del Norte, América Central y América del Sur. Y esta alabanza se refiere a América, será para Cristo. Así es, mis amados hermanos. Y antes de cantar, tenemos muchos ejemplos también aquí en nuestro continente de personas, de hombres que han alabado, que han dado gloria y honra a Dios. El más claro, aquel presidente de aquel país. ¿Y saben por qué ese país tiene ese nombre? En honor a Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Vemos como Nayib Bukele es un hijo de Dios. En el último tiempo también ha habido muchos mandatarios que han dado la gloria a Dios, pero el ejemplo más claro tenemos en El Salvador. Así que esta noche vamos a cantar América será para Cristo. Por favor. América se va a
transmisión de Radio Conexión con Amén. Dios. Señor, Tiempo de alabanza, América, tiempo para de la Cristo. Hemos cantado. Muchísimas América gracias para por Cristo. esa hermosa alabanza. Ecuador para Cristo. Amén. Tungurahua para Cristo. Ambato para Cristo. Playas para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque esta noche nos estamos gozando. ¿Estamos contentos? Amén. Yo estoy muy gozosa de estar con ustedes. Tenemos la siguiente intervención. El anuncio a los pastores. Lucas 2, del 10 al 12 dice su palabra. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. El anuncio a los pastores. Invito a mi hermana Marisela. Bienvenida. Un fuerte aplauso. Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto que podamos estar aquí en esta noche, reunidos en el mejor lugar. Amén. Haber tomado la decisión de hoy estar aquí, yo opino que es la mejor de las decisiones. Qué lindo estar juntos en la casa del Señor, recordando lo que Él con tanto amor hizo por nosotros. Como la hermana Lucita ya nos ayudó leyendo, estamos en esta línea, ¿no es cierto? Estamos en este contexto del nacimiento de Jesús, y ya escuchamos a Ruth, escuchamos a Giuseppe, y nos vamos poniendo en la línea, en el contexto de lo que pasó. Giuseppe ya nos habló de el estado precioso que María como madre tuvo, pero llegó el día, llegó el momento, y la historia nos narra que ya se hizo de noche. La hermana Lucita nos leyó desde el versículo 10, pero yo le invito, si trajo la palabra del Señor en esta noche, que pueda abrir en Lucas 2, y ahí estamos basando el estudio esta noche. Lucas 2, en el versículo 8 y 9. Dice, ya tenemos, mis hermanos, Lucas 2, 8 y 9. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Dice, había pastores en la misma región. ¿En qué región estaban, mis hermanos? En la misma región. ¿En qué región? En Belén. En esa región dice que había un grupo de pastores. Y la primera pregunta que saltó a mi corazón, a mi mente: ¿quién eran los pastores? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los pastores? Eran personas humildes, eran personas que trabajaban de día, pero también de noche. Dice la historia que los pastores se turnaban para velar, para vigilar a las ovejitas de noche. Y este era el caso, ellos estaban vigilando de noche a sus rebaños. Qué gran labor del pastor. Los pastores no trabajaban solo de día, como les comparto, sino vigilaban de noche. Y venía a mi corazón lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 23, que conocemos muchos: el Señor es mi pastor. Qué hermoso. El Señor es mi pastor, y no lo escribe cualquiera, no lo dice cualquiera. Los salmos conocemos que en su gran mayoría fueron escritos por el rey David, y David también fue pastor, y él mismo lo reconoce y dice: el Señor es mi pastor. Pero él sabía lo que es ser pastor. ¿Y qué era ser pastor? Ser pastor era vigilar, cuidar, curar, sanar, proteger, desvelarse por sus ovejas. Y él mismo dice: el Señor es mi
pastor y nada me faltará. ¡Qué precioso! Y en la historia se vuelve a repetir esto. Dios mismo, escoge a los pastores para que ellos sean los primeros en saber la gran noticia. ¡Qué precioso!, ¿verdad? A los humildes pastores. Ellos fueron los primeros que se enteraron de que nació el Salvador. ¿Y qué manera de enterarse? Dice que resplandeció el cielo. Estaba oscuro todo. Estaba en silencio todo. Pero de pronto aparece un ángel. ¿Cómo sería la impresión de los pastores? Yo pienso que ellos de principio se asustaron mucho, porque no era algo común, fue algo extraordinario. Y Dios les escogió a ellos para que sean los mensajeros, porque más adelante, acompáñenme de hermanos, en Lucas 2, estamos en Lucas 2, dice más adelante que el ángel les animó y les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. En el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, que dice ahí, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Entonces fue un hecho extraordinario, no fue común, fue tal como estoy yo ahora. Estoy de negro, contrastando todo lo rojo y verde que tenemos como la Navidad, ¿verdad? Bueno, es por la presentación de los niños que nos pidieron que vengamos con negro y con blanco, pero es el contraste que hace el color blanco, es el contraste que hizo Dios mismo cuando envió al ángel en el cielo. Lo envió y contrastó todo el silencio, toda la oscuridad, con una luz gigante, y nos dice con una multitud. ¿Qué entendemos, hermanos, por multitud? No fue uno, no fue dos, fueron muchos. Y cuando los pastores alzaron a ver, no sé, yo pienso que ellos se atemorizaron en gran manera. Pero al escuchar, ellos no se quedaron ahí. ¿Qué hicieron los pastores? Fueron, dice, enseguida a ver y a constatar lo que les dijeron. De pronto caminaron mucho, pero se acercaron y buscaron en el pesebre a Jesús. Cuando ellos llegaron, en verdad encontraron y dijeron y contaron todo lo que les pasó. Imagínense con qué alegría ellos lo contarían, ¿verdad? Contaron todo lo que les aconteció, maravillados, dice la palabra de Dios. Y en el versículo 19 dice algo precioso también. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en el corazón. Porque ellos le dijeron: ¿saben qué? Nos dijeron que el hijo que usted tuvo va a ser el Salvador del mundo. Nos dijeron los ángeles que nos alegremos porque usted trae al Salvador. María no dijo: sí, yo ya sabía, a mí también ya me vino, me dijo un ángel. Sí, yo todos los 9 meses. No, dice la palabra de Dios que María todas estas cosas ya las guardaba en el corazón. Aquí veo en este pasaje mucha humildad, mucho amor, veo mucha presencia de Dios mismo. En cada personaje es importante. Cada personaje del nacimiento de Jesús es muy importante. Y esto es lo maravilloso del nacimiento de Jesús, que abarca todo tipo de personas, mi querido hermano, mi querido amigo, a todos, a pastores humildes, a príncipes, a reyes, a sacerdotes. Era un evento universal. Jesús nació para todos, sin distinción de personas. Y eso fue lo especial y sigue siendo especial hasta el día de hoy. También les quiero contar que los pastores que estuvieron en el campo
no eran solo gente que tenía ovejas. No, dice la historia que también eran posiblemente sacerdotes que cuidaban las ovejas para el sacrificio que hacían en el templo. ¿Y por qué este punto? Porque dice que los pastores, los sacerdotes que cuidaban esas ovejas, les cuidaban tanto para que esas ovejas no tengan ningún defecto, para que no se enfermen, para que estén perfectas, porque ellas representaban al Cordero de Dios. Recuerden que antes se hacían sacrificios. Entonces esos pastores sabían muy bien lo que significaba que venga el Cordero de Dios, que venga el Salvador, porque ellos sabían lo mucho que costaba cuidar una ovejita para un sacrificio. ¡Qué precioso! Dios no hace las cosas porque sí, no todo es coincidencia. Dios hace las cosas para demostrarnos su gran amor, para demostrarnos su objetivo. Todo tiene un porqué, mis hermanos. Nosotros somos ovejitas, dice, de su prado. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué nos compara con ovejitas? Es porque nosotros también somos como las ovejitas. Nos dejamos llevar. A veces una ideología política. Parece bonito, me voy por acá. Pero acá ha salido una mejor idea, mejor me voy por acá. O a veces, para los jovencitos, mis amigos dicen que hoy vamos acá y me voy. Mis amigos de la iglesia me invitaron, también me voy. Pero ahora hay un baile en el colegio, ahora quiero ir allá, como una ovejita. El ser humano, todos y cada uno, niños, jóvenes, adultos, muchas veces queremos descarriarnos. Somos fácil de convencernos. Por eso, mis amados, esta noche les quiero dejar con esta palabra. No descuide su mirada del pastor, del buen pastor, de Jesús, su buen pastor, mi buen pastor. Gracias, mi hermano. Muy bien, gracias mi hermana Mari, excelente palabra. Mis amados, miren, sus hijos, hablando de los niñitos, están en buenas manos. Amén. Los hermanos se esfuerzan cada domingo en compartir la palabra del Señor, en inculcarles los valores del reino, enseñarles a que se memoricen la palabra de Dios. Están en buenas manos, mis amados hermanos. Dios escoge a personas humildes, ¿sí? El Señor escogió a María y a José para que fueran sus padres terrenales. Giuseppe nos hablaba de aquel nacimiento, aquel llanto que nació en aquella noche, y con nuestra hermana Marisela vimos cómo fue la anunciación a los pastores. ¿Recuerdan esa palabra que el Señor dice que de lo vil y despreciado del mundo Dios nos escogió? ¿Para qué? Para anunciar a los reyes y a los sabios. Amén. Es tiempo de tener otra alabanza, un especial más a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro hermano Giuseppe también se hace presente con esta alabanza en esta noche. Mi hermano Giuseppe, por favor, venga, estamos listos. ¿Cómo se sienten, mis amados hermanos? Bendecidos. Ya sé que están sentados, pero ¿cómo se sienten de ánimo? ¿Están alegres? ¿Contentos? Mi hermana Marisela decía esta frase: está hoy en esta noche en el mejor lugar y ha tomado una muy buena decisión. Amén. Ahora sí, recibimos a Giuseppe y a nuestra hermana Gloria Giuseppe. Gracias, señor pastor. Una vez más estoy aquí con ustedes, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor porque el Señor nos está ocupando grandemente. Y antes de cantar este himno que dice: al mundo paz nació Jesús, Él vino para traernos paz, para traernos bendición. Y Él nos perdonó en la cruz, así como Él nos perdonó, Él así
Así como Cristo nos amó en aquella cruz, Él pide que nos amemos los unos a los otros. Así que yo le invito en esta noche, póngase de pie, o ahí sí sentado, la persona que está a su lado, dígale, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Que la paz del Señor esté contigo. Denle la paz del hermano que se encuentra delante, acá suyo. Si con alguien no se ha saludado y quiere ponerse de pie, puede ponerse de pie, saludar con aquel que no lo ha hecho, mis amados hermanos. Salúdese con el hermano, aquel hermano nuevo, aquel hermano que no ha venido tiempo, dígale bienvenido, qué gusto estar aquí en la casa del Señor y que la paz del Señor sea con cada hermano. Así que gracias, mis amados hermanos, por participar de esto. Recuerden que nosotros somos llamados para vivir en unidad, para vivir como iglesia. Como siempre yo lo repito, y algunos hermanos ya lo saben, yo siempre repito esto: el Señor Jesús va a venir por una sola iglesia, va a venir en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, por toda la iglesia en conjunto, por toda la iglesia universal de Cristo. Y debemos estar en paz, y esa paz nos trajo aquel Salvador cuando vino a cada quien. Vamos a cantar al mundo paz. Gracias, acompáñanos. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón la tiene luz, y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz. Pueden salir al patio para organizarnos, por favor, todos los niños que el día domingo repasamos la canción, por favor, irse al patio con mis hermanos. Gracias, mis amados hermanos. Muy bien, los niños van al patio y se preparan. Tenemos la siguiente intervención titulada ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esa palabra la tenemos en Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Recibimos a nuestro hermano Marquito Jara con el tema ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bienvenido. Amén. Damos gracias al Señor en esta noche por su infinita misericordia. Amén. Y ante todo, damos gracias al Señor porque cada uno de nosotros somos un instrumento dentro de la obra de Dios. Dios nos llamó con un propósito, a usted y a mí. Y eso debemos tener claro. Hemos sido llamados bajo un propósito. Cada uno de nosotros, conforme pasa el tiempo, Dios nos va confirmando cuál es ese propósito. Amén. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a meditar acerca de la adoración de los magos. Amén. Vamos a hablar de nuestras Biblias nuevamente en Mateo capítulo 2 y vamos a leer la parte que dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente
a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron en gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo los tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, no volvieron a Herodes, regresaron por otro camino a sus pies. Es necesario, hermanos, a veces uno se cree en el hecho de que nosotros también estamos celebrando la Navidad. Y hermanos, de acuerdo al calendario romano que nos rige a nosotros, hermano, vendría a ser esta fecha de nacimiento de Jesús. De acuerdo al calendario judío, es muy diferente la fecha y se habla de otro que es diferente a diciembre. Segundo, al momento que nosotros hablamos y escuchamos aquí la palabra magos, no se refiere en ningún momento a personas hechiceras, no hermanos. Porque si nosotros vemos el origen de esta palabra, nos vamos a dar cuenta, hermano, que de acuerdo al idioma persa, antiguo persa, magos se refería a sacerdotes de la religión zoroástrica o astrólogos persas, no necesariamente hechiceros. Es decir, eran personas extremadamente preparadas en astrología. Y ellos sabían perfectamente bien, al momento de mirar al cielo, sabían quién dirigía esa presente. Y al momento en que ellos se dejan guiar por esa estrella, sabían perfectamente bien que habían obedecido a un mandato de Dios Padre. Luego, es necesario también, hermanos, ver en el Evangelio de Mateo se usa el término griego magoi, traducido como hombres sabios o magos en algunas versiones. En realidad eran hombres muy preparados, es decir, eran hombres sabios. Ahora bien, hermanos, vamos entendiendo que es magos, pero vamos ahora a entender por qué la palabra reyes. Porque a veces, hermanos, dicen, muchos de nosotros, incluso dentro de la iglesia evangélica, dicen los reyes magos. Y si usted se da cuenta, el Evangelio de Mateo dice los magos, es decir, los sabios de Oriente. Ahora, ¿por qué reyes? Yo quisiera que vayamos con ustedes al libro de los Salmos, capítulo 72. Y sí, la palabra del Señor, versículo 10 y 11, dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Aquí hay dos tiempos proféticos. Cuando dice los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, y los reyes de Saba y Seba ofrecerán dones, aquel tiempo. Versículo 11: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Futuro. Ahora, hermanos,
Si nosotros vamos viendo esto, significa, hermanos, de que conforme a las costumbres romanas del imperio de ese entonces dominante, hermano, en esta fecha se celebra dentro del imperio romano la fiesta al dios Sol. Y como era esa parte de ahí, hermano, los romanos venían, y era una costumbre, hacer una fiesta grandísima. Obviamente la promiscuidad sexual fue en extenso también muy grande, y sin embargo, hermano, en esa época venían con regalos a festejar esa fiesta. Obviamente, más adelante, en el siglo III, en el siglo VI, ya de nuestra era, hermanos, se toman estas costumbres y se ponen dentro de la creencia cristiana para que se haga algo más llamativo. Entonces, hermanos, llevamos entendiendo la aparición de la palabra reyes y la aparición del asunto de las cosas de los reyes magos. Ahora bien, en este versículo 10 dice, y los reyes de Seba y Saba. Si nosotros tenemos el contexto de por qué significa esto, hermano, Seba significa Etiopía, es decir, África. Y luego, hermanos, Saba significa Arabia, lo que es actualmente Yemen. Si nosotros nos damos cuenta, la distancia geográfica del uno y del otro quiere decir, hermanos, el hecho de que Dios es aquel Dios omnipotente que maneja las realidades del ser humano en estos tiempos y en esos tiempos. Por lo tanto, al momento en que llegan los magos a adorarle, simplemente Dios Padre estaba enseñando a toda esa gente, indicándole que es Él el único hacedor de todo lo que sucede en la tierra. Por lo tanto, hermano, ¿por qué asoman los regalos? Ya vamos a ver y qué significado tiene. Pero comenzamos con algo muy interesante en la porción de vida. Regresemos al libro de Mateo. Y hermanos, vamos a darnos cuenta de algunas situaciones en donde es necesario ir enfatizando. Y vamos, comencemos por esto. Dice, primero, Mateo 2, del 1 al 2. Cuando nació en Belén de Judea en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Hermanos, es decir, los reyes, lo que nosotros decimos reyes magos, los magos, los sabios, vinieron guiados por la estrella que ellos vieron en el cielo. Pero Dios les dio una visión indicándoles que esa estrella le pertenecía o le guiaba hacia donde está el hacedor de maravillas, Jesucristo, hombre. Luego dice, su viaje muestra la dedicación y el deseo de encontrar a lo divino. Por naturaleza, el ser humano busca y buscamos a ese divino Dios. Lastimosamente, unos por un camino, otros por otro camino. A veces un camino equivocado, pero Dios en esta noche nos está enseñando con los acontecimientos en el nacimiento, antes, durante y después de Jesucristo, nos está indicando y nos está dando la luz de su Espíritu Santo para que entendamos con claridad qué es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Segundo, vamos al versículo 10 y 11 del mismo Mateo. Y dice, y al ver la estrella se regocijaron que en gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es decir, ofrecer lo mejor. Y aquí, hermanos, debemos entender una cosa. Cuando Jesucristo nace,
Los magos, los sabios, son testigos oculares. Son testigos, hermanos, que vieron esa realidad de ese niño que estaba ahí presente. ¿Cuánta edad tuvo ya Jesucristo ahí? No se sabe. Pero hermano, era un niño. Pero Jesucristo no se quedó como niño. Jesucristo fue avanzando en su edad porque tenía que cumplir el propósito para el cual fue llamado. Redención para usted y para mí. Ahora, hermanos, avancemos. Los regalos. Cuando Dios pone el querer como el hacer en los magos no se sabe, fueron 1, fueron 3, fueron 100, no se sabe, la Biblia no dice eso, fueron magos. Lastimosamente, la cuestión humana le puso a 3, a un blanco, a un amarillo y a un negro. ¿Por qué? Así son los humanos. Queremos hacer algo más espectacular, pero la palabra dice cosas muy diferentes. Ahora, al momento en que trae el oro, los magos estaban resaltando la realeza de Jesucristo. Es decir, a Dios omnipotente que usted y yo sabemos por la Escritura y porque el Espíritu Santo nos ha mostrado en que Él es el omnipotente Dios que nos hizo los cielos y la tierra y nos formó a cada uno de nosotros. Vamos al otro. Incienso. Tremendo, hermano. En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes quemaban incienso cuando el pueblo era bajo presión. Aquí, a ese Dios omnipotente, a ese Dios creador, a ese Dios que está presente en el pasado, en el presente y en el futuro, no nos ha dejado y no nos dejará hasta cuando estemos con Él en su gloria. Y esa es la promesa que en esta noche quisiera resaltar muy grandemente en ustedes. Lo otro, hermana, la mirra. La mirra era la expresión de decirle la porción profética que Jesucristo tenía que vivir. Es decir, tenía que morir, resucitar y ascender a los cielos, con la única promesa que Él va a venir por su iglesia y nosotros seremos arrebatados, y luego de que la iglesia sea arrebatada, nosotros bajaremos con Jesucristo para posesionarnos de la tierra en la Nueva Jerusalén. ¿No creen ustedes que es una gran promesa? ¿No creen ustedes que el regalo de Dios para usted y para mí es tan profundo y tan grande? ¿No creemos que ese Dios, al Dios que decimos adorarle, pero no queremos servirle, porque simplemente no queremos dejar la comunidad que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, en la profesión, en la casa o en la riqueza que tenemos? ¿No creen que es necesario que en esta noche cada uno de nosotros reflexionemos que lo que tenemos es solamente porque a Dios sí lo ha pedido y nada más, hermanos? Es lo que Dios nos ha dado y es eso lo que nosotros tenemos que poner a servicio de Él. ¿Para qué? Para que su evangelio sea expandido y para que nueva gente venga a los pies de Jesucristo. ¿No creen que es necesario que mi vida y su vida, como un regalo precioso, le demos? El regalo de Dios ya está dado para nosotros y sin embargo somos ingratos cada uno de nosotros porque damos prioridad a las cosas de este mundo y no a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. No quiero decir con esto que tenemos que dejar nuestros trabajos de esto, no, hermanos. Lo que estoy diciendo es que aprendamos a administrar el tiempo y al momento que administremos el tiempo sabremos dar y decir a Jesucristo: esto es para ti, Señor, porque tú me has dado la grande y la belleza que hoy tengo en mi familia, en mi hogar, en mis hijos. Esa es la bendición de Dios. Y siempre he recalcado, y hasta cuando me muera, he de decir lo mismo: doy gracias a Dios por la esposa, por los hijos que Dios me ha dado, y por la esposa, porque son 40 años que ha aguantado a este cuerpo, y en esos 40 años Dios ha usado su vida
para edificar mi vida. Y es eso lo que debemos reconocer. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Gracias, hermano Marquito. Estos tres hombres sabios del Oriente trajeron lo mejor para Jesús. Yo le pregunto esta noche a usted, ¿qué es lo mejor que le ha traído a Jesús para el presente? ¿Qué es lo mejor? ¿Su vida? ¿Tiene algún presente, algún regalo para nuestro Señor y Salvador? Amén. Esta noche le damos gloria a Él, al Dios encarnado que vino a habitar en medio nuestro para buscar y salvar lo que se había perdido. Y a Él le damos gloria. Amén. Gloria al Rey. Gloria al Señor Jesucristo. Es tiempo de recibir a nuestros niños de la red infantil Lumbrera Kids, que también se hacen presente en esta noche con su alabanza. Gloria, gloria al Rey. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bien. A ver, ¿qué más? Eso. Un poquito improvisados, pero no porque no estamos preparados, mis hermanos, sino porque los niños son así. Ellos están listos para compartir con ustedes esta noche una linda alabanza. Así que brindémosles otro aplauso, por favor, para que ellos estén súper animados. Muy bien. A ver, les voy a pedir a los chiquitines 2 pasos adelante. A ver, 2 pasos para adelante. Eso. Ahí, muy bien. En esta noche, mis hermanos, les vamos a acompañar a ustedes cantando un himno muy conocido que es Gloria, Gloria, Aleluya, el himno 23, un himno de la vida cristiana desde nuestra niñez, que muchos sabemos, muchos conocemos, así es que si usted quiere cantarlo, también lo puede hacer. Esta noche lo vamos a hacer a capela, no tenemos ni la música de acompañamiento porque a veces nos atrasamos, nos adelantamos y dijimos mejor no, vamos a cantar solo con nuestras voces. ¿Qué dicen mis hermanos? Ya, muy bien, entonces vamos a cantar y vamos para la honra y gloria de Dios en esta noche. David. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza luche contra ellos el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho en Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria.
Muchas gracias, mis hermanos. Amén. No sé si estoy solo o no escuché esos aplausos. Fuerte los aplausos para el mismo. Y voy a pedirle a David todavía que se siente un momento. ¿Están contentos? ¿Están disfrutando esta noche de la presencia del Señor? Amén. Tenemos la participación también de nuestros hermanos. En esta noche la familia de mi hermano Ángel Caiza con su repertorio aquí, su presentación también que se hace presente. Y de la misma forma, con ese entusiasmo que les caracteriza, yo les veo aquí esos rostros tan alegres, esas sonrisas de oreja a oreja. Ha sido un gusto, un placer. Les recibimos con un fuerte aplauso. Mensaje de la Navidad y bendiciones a todos. Fuerte abrazo. Nos tomamos un poquito de tiempo para preparar Bendiciones a todos. los En nombre de instrumentos, los címbalos, las flautas, el salterio. La palabra del Señor dice que todo esto alabe al Señor. Amén.